Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 7:51. Y justamente en el debate en cuanto al contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar que está próximo a iniciar, le hemos compartido a usted diversas voces en cuanto al contenido de los mismos, porque es justamente el debate. En esta mañana y en esta ocasión nos acompañan dos profesoras quienes tienen también un punto de vista en torno a estos libros de texto gratuitos. Está con nosotros la maestra Rosa María Córdoba, a quien también le agradecemos siempre su presencia en este espacio. Maestra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Está también con nosotros la maestra Susana Botello, maestra en activo, quien también tiene algún punto de vista en cuanto a los libros de texto gratuitos y participó justamente en las consultas para la elaboración de los mismos. Maestra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y bueno, yo quisiese iniciar la charla, abrir el hilo de la conversación en cuanto a preguntarles si desde su óptica, si desde su perspectiva hay contenido en los libros de texto gratuitos que ameriten suspender su distribución para el próximo ciclo escolar. Maestra Susana. No. Bueno, de hecho, pues estuve en el proceso, en reuniones con todos los que estuvieron a cargo de la elaboración de los libros. Fueron especialistas, tanto de imagen, de letra, bueno, muchas personas que estuvieron presentes. Y nosotros lo hicimos de acuerdo a nuestra práctica, de acuerdo a lo que estamos viviendo día con los muchachos, y jamás se puso trabajo que los fuera a afectar. Siempre es trabajo con amor para con nuestros muchachos, y nada del contenido es desfasado para cada una de las etapas de los niños. Maestra. Bueno, ligando lo que nosotros estamos aquí hablando con lo que estaba diciendo la diputada acerca de que se usen los libros del año anterior inmediato, quizá lo que no se sabe es que, o lo que probablemente no le han informado a la diputada, es que el modelo educativo es el que permea en los libros de texto. Y hay un cambio en el modelo educativo a partir de la reforma de 2019. Lo que hoy estamos viviendo con los libros de texto no es algo que se haya elaborado de un día para otro. Es un trabajo que venimos haciendo, y digo venimos porque a nosotros como movimiento nos tocó estar en los foros abiertos en la Cámara de Diputados. A mí me tocó estar en la Cámara de Senadores, porque los maestros desde el 2010, 2013, estuvimos trabajando un programa alternativo de educación y cultura para hacerle frente a todos los vacíos que tenía el proyecto del periodo de Enrique Peña Nieto y este proyecto de la reforma educativa, que muchos la llamaron mal llamada reforma educativa porque decían que solo era una reforma laboral. No, era una reforma educativa que traía consigo un modelo educativo basado en el proceso por competencias, en el desarrollo por competencias. Que ese era el modelo de individuo o de sujeto que requerían para esos procesos de sobreexplotación. Entonces nosotros estuvimos trabajando un modelo educativo diferente. En plena batalla política estuvimos trabajando una batalla pedagógica y nos presentamos con todos los actores, entregamos los 1 de mayo nuestro programa, nuestros libros de texto alternativos, para decirle a la autoridad educativa que teníamos palabra, que teníamos opinión en torno al modelo educativo, y nunca recibimos una invitación o nunca nos hicieron un espacio para poder dialogar. El movimiento magisterial al que nosotros pertenecemos, el Congreso Nacional de Bases, pudimos desarrollar 49 libros de texto desde educación inicial hasta secundaria, alternativos. Si ustedes quieren, con muchos errores, pero eran los esfuerzos nuestros a partir de nuestras condiciones. Y por ejemplo, la compañera Estela aportó un libro para aprender a hablar y escribir en ñoñó. Fueron de las aportaciones que hay del movimiento magisterial de Querétaro. Susi no es la única maestra que participó en algunas etapas del diseño de los libros de texto. Hay compañeras que participaron de diferentes municipios. Hay compañeras de Jalpan, de Tequisquiapan, de San Juan del Río, de Ezequiel Montes. Entonces hay una muy buena cantidad de maestros.
pero yo quiero decirles que nosotros cuando nos empezamos a incluir en este proceso de construcción de un nuevo modelo educativo alternativo al modelo de competencias, lo hicimos más o menos desde el 2007. En 2007 conocemos a los compañeros que traían ya todo un trabajo, principalmente a los compañeros de Michoacán, que traían toda una propuesta de las escuelas integrales. Y en el 2007, cuando dimos la lucha por el rescate del ISSSTE, ahí conocemos a los compañeros y vamos a un primer congreso de educadores populares y llevamos algunas propuestas de Querétaro. En el caso concreto, de mi parte, yo voy representando a los maestros de la secundaria Felipe Carrillo Puerto del Tintero, que ya veníamos desarrollando un programa por proyectos, al margen de lo que la autoridad nos estaba solicitar, indicando. ¿Por qué lo hacíamos por proyectos? Porque vimos que los jóvenes, para poder aprender, les costaba mucho trabajo engarzar los conocimientos de una asignatura con otra. Y entonces empezamos a elaborar proyectos. El trabajo por proyectos inclusive ni siquiera nace en algún país que tenga que ver con el desarrollo de propuestas socialistas o comunistas, nace en Estados Unidos. Y empezamos a desarrollar proyectos aquí en Querétaro, en muchas escuelas. La secundaria 2 fue una pionera de proyectos, del trabajo por proyectos. Entonces, lo que la sociedad hoy debe de reconocer o debe de conocer es que el trabajo por proyectos, muchos de nuestros muchachos que pasaron por las escuelas primarias y secundarias fueron formados en proyectos. Si nos están espantando con el petate del muerto, que los libros van a volver a los niños comunistas, bueno, pues muchos de los jóvenes que hoy están en el medio laboral fueron formados por proyectos. Pero me parece que ese es el debate político, ¿no? Así es. Ese no es el Lo que hay en el fondo es eso, licenciado. Sí, pero yo creo que el debate que tendríamos que fomentar es el de si los contenidos son o no adecuados. Son adecuados. Son adecuados. Y entonces, estos errores que ha referido medios de comunicación, articulistas, columnistas, que sí está errónea la fecha de nacimiento de Benito Juárez, la cartografía o infografía del sistema solar, que se eliminan las matemáticas de primer año, se dejan a 25 páginas. ¿Eso es trascendental para la educación de los educandos? No, porque no pueden eliminarse las matemáticas. En un proyecto están implícitas palabras clave que te ayudan, te orillan a trabajar español, matemáticas, ciencias y cada una de las áreas. Entonces no se puede deslindar, más bien las une. El problema aquí es que quizás ellos no conocen lo que es un proyecto y cómo se trabaja un proyecto, y es por eso que no ven las matemáticas implícitas o cualquier otra materia. También el trasfondo ideológico a mí me parece que más que el tema del comunismo o del socialismo, como algunos señalan, hay un trasfondo de grupos ultraconservadores que no les gusta el tema de la educación sexual, que no les gusta el tema de la ideología de género. ¿Ustedes han notado que hay problemas en algunos grupos, en algunos sectores, en algunos padres de familia en aceptar este tipo de contenidos, que por ahí hay alguna molestia? Maestra Rosamar. Bueno, la molestia de estos grupos ultraconservadores o conservadores viene desde hace muchísimo tiempo. Yo me recuerdo, por ejemplo, en tercer año, acudiendo a una marcha vestida de blanco y con globos en contra de los libros de texto, que les estoy hablando del 69, del 68. Entonces, siempre ha existido esta mirada de estas personas para que las poblaciones no se puedan educar, para que las poblaciones puedan seguir sujetas a falta de conocimientos, no a conocimientos, a conocimientos empíricos. Y muchas veces los niños que acuden a las escuelas públicas tienen un conocimiento, todos los niños ya tienen conocimiento y tienen saberes previos para la llegada a la escuela de educación sexual, de cualquier tipo de saber que se tenga que tratar en la sociedad. Y en los libros de texto no hay un tratamiento que dañe el proceso de conocimiento de los niños en cualquier área. Entonces eso no existe. Por otra parte, miren, han existido comunicadores que se han acercado a su servidora a preguntarnos si tenemos los libros de texto que se los podamos proporcionar. Yo hablé con muchos de los compañeros del movimiento, o mandé mensaje a todos, preguntándoles si alguno de ellos tenía libros de texto de este proceso de discusión. Nadie los tiene.
los conocieron un periodo de 2 semanas, que estuvieron en un taller, pero no se los Entre dieron comillas, no, conocer así, tal cual y digital, no. Simplemente estuvimos trabajando algunas de las secciones que los directivos nos iban diciendo, pero en sí yo conocí el libro digital hace una semana, 2 semanas, algo así, y comencé a medio revisar, todavía no lo profundísimo. Entonces el problema es que estamos hablando de algo que desconocen. Nosotros tenemos conocimiento porque estuvimos en el proceso. Por ejemplo, yo estuve en el diseño del modelo educativo en algunas etapas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero allí en el trabajo de los proyectos, en la revisión de los proyectos, estuvieron los maestros. Entonces, estas personas conocen los libros de texto a partir de las publicaciones que ha habido de manera digital, pero nadie los conoce de manera física todavía, porque aún están en la distribución de las regionales. Entonces todavía no los conocen, estamos hablando de algo que desconocen. Si nosotros como maestros todavía no los hemos tenido y los hemos palpado físicamente, mucho menos quienes están pronunciándose en contra de ellos. Ahora, desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿es posible que un Estado impida la distribución de los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar? ¿Es facultad de una Secretaría de Educación Pública local decir no vamos a distribuir los libros de texto gratuitos hasta en tanto se resuelvan los juicios de amparo? No, porque este es un mandato federal y estarían atentando en contra del derecho de los niños a una educación que tiene su referente en el artículo 3º constitucional. Entonces, esto no es otra cosa más que un manejo político que tiene que ver con el proceso electoral siguiente, que tiene que ver con todos los espacios que el gobierno federal actual le ha ido ganando a la derecha. Entonces, le estaría negando a los niños, por ejemplo, de Chihuahua, a los niños de Guanajuato, el derecho a tener una educación laica, obligatoria, gratuita y a un derecho universal, a un derecho humano. Porque en la Constitución ya está escrito que la educación es un derecho humano. Para estos libros de texto son en realidad el centro de la educación, es decir, para los maestros, si no hay libros de texto, no puede haber educación. No. Los libros de texto, por ejemplo, en la educación secundaria son muy actuales. Y precisamente los libros de texto lo impulsamos los disidentes, empezamos a colocar dentro de los pliegos petitorios que se dieran libros de texto a la educación secundaria. Pero antes de que se dieran libros de texto gratuitos a la educación secundaria, había muchos jóvenes, sobre todo en las periferias, y les señalo hacia Carrillo Puerto, porque yo trabajé ahí 18 años en Carrillo Puerto, y muchos de los jóvenes no llevaban libros de texto. Cuando les decíamos traigan el que tengan, hubo jóvenes que nos llevaban los libros de los libros que sus papás habían tenido en la secundaria, y con ellos trabajábamos. Entonces, los libros de texto es una herramienta más, pero no es el dictado general que debe de haber en el proceso de aprendizaje. Puedes trabajar con textos del periódico, ahora los jóvenes pueden trabajar con textos que lean en internet, que traigan en sus teléfonos. El libro de texto es una herramienta más, pero no es la parte fundamental. Por eso, tiene usted razón, licenciado, cuando dice, al margen de la discusión política, al margen de la discusión ideológica, que eso es lo que hay en el fondo. No, el problema no son los libros de texto, el problema es el dinero que dejaron de percibir tanto por el diseño, porque a los maestros no les pagaron, ni nunca nos pagaron nada por el diseño, nunca nos pagaron nada por las participaciones, nunca nos pagaron un extra por la investigación que hicimos y por la aportación que hicimos. Eso se lo dejaron de pagar a ¿cómo se llama este señor? Camín. Eso se lo dejaron de pagar al otro señor de Letras Libres. Eso se lo dejaron de pagar a ellos. A los maestros que participaron no les dieron un peso, porque precisamente estaba dentro del proceso de trabajo de ellos. Y es por eso que yo les digo que fueron hechos con amor, porque es una participación que tuvimos sin nada de remuneración. Al margen de sus horarios. Que nosotros quisimos quisimos trabajo hacer. extra. Sí, claro. Íbamos a laborar normal y por la tarde o en las noches, órale, las reuniones, el trabajo, sobre todo cuando es la maestra que realiza el proyecto, nos reunimos con ella y quítale, ponle, hazle, y hasta las tardío de la noche, tardío, pero estábamos ahí con mucho gusto porque sabíamos que es un trabajo que iba a beneficiar a los muchachos.
Sí, entonces, disculpe, Adelante. era una maestra que diseñaba un innovador, le llamaron ellos, y a ese innovador se le pegaban varios maestros que iban arropándola y diciéndole que era las aportaciones que cada maestro tenía de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Se nos termina el tiempo. Les agradezco a ambas el que hayan podido estar con nosotros y darnos su punto de vista en este debate que ha permeado desde semanas anteriores. Me parece que se va a incrementar en la medida que se acerque el inicio del ciclo escolar. ¿Algún comentario final a manera de cierre de cada una de ustedes? Pues nada más decirles a los padres de familia que no teman, que los libros de texto están en base a las experiencias de los maestros, que muchos de ellos tuvieron su desarrollo escolar a través de proyectos y que no ocurrió nada extraordinario más que fueran buenas personas, buenos ciudadanos que hoy aportan al desarrollo de este país. Pues invitar a los maestros a que ya no trabajemos de manera lineal, que se abran, que vayan aplicando lo que es la autonomía en sus aulas. Bien, muchas gracias a la maestra Susana Botello, maestra Rosa María Correa, por Gracias, estar muy con nosotros. amables. Muy amable las dos. Hasta luego, buen día. Pausa y regresamos con más información.